Camino a la Santidad, día 28 de marzo del 2023. Conferencista, Apóstol Pablo. Temas: la esencia de Dios. Advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias. Antes de comenzar con el tema del apóstol Pablo, vamos a leer el Evangelio de Juan. El domingo muy temprano, antes que despertara el alba, María Magdalena fue a la tumba y notó que habían rodado la piedra que cerraba la entrada. Sin perder tiempo, corrió a donde estaban Pedro y el discípulo amado. Sacaron de la tumba el cadáver del Señor. Llegó gritando, y no sé dónde lo han puesto. Corrieron a la tumba. El discípulo amado más veloz llegó primero. Se detuvo dentro y vio las sábanas sobre el suelo, pero no se atrevió a entrar. En eso llegó Simón Pedro y entró a la tumba, tras fijarse también en los lienzos. El sudario que había envuelto la cabeza de Jesús descansaba enrollado a un lado. Entonces entró también el discípulo amado, y al ver, creyó que Jesús había resucitado. Hasta entonces no se habían dado cuenta que las Escrituras profetizaban que él habría de retornar a la vida. Se fueron para la casa, pero María, que ya había regresado a la tumba, se quedó por allí afuera, de pie y llorando. Mientras sollozaba, se detuvo a mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde el cuerpo de Jesús había reposado. ¿Por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, respondió ella, y no sé dónde lo han puesto. En eso volvió la mirada y vio que alguien estaba de pie detrás de ella. Era Jesús, pero María no lo reconoció de momento. ¿Por qué lloras?, le preguntó él. ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo llevaste, dime dónde lo tienes para que vaya por él. María. Entonces ella se volvió hacia él. Maestro. No me toques, le advirtió Jesús. Todavía no he ascendido al Padre, pero ve, busca a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena corrió en busca de los discípulos. He visto al Señor, les dijo, y les comunicó el mensaje. Aquella noche los discípulos se reunieron a puertas cerradas por temor a los dirigentes judíos, mas de pronto Jesús se apareció en medio de ellos. Después de saludarlos, les mostró las manos y el costado. Qué alegría les produjo ver al Señor de nuevo. De la misma forma que el Padre me envió, les dijo: yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si perdonan el pecado a alguna persona, ésta quedará perdonada. Si rehúsan perdonárselo, no quedará perdonada. Uno de los discípulos, Tomás el gemelo, no se encontraba a la sazón entre ellos. Cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor, les respondió: solo creeré si veo las heridas de los clavos en las manos y meto en ellas el dedo y le meto la mano en el costado. 8 días más tarde, los discípulos se reunieron de nuevo. Esta vez Tomás estaba con ellos.
Las puertas estaban cerradas, mas de pronto, al igual que antes, Jesús se apareció en medio de ellos y los saludó. «Pon aquí el dedo», dijo, dirigiéndose a Tomás y señalándose las heridas de las manos. «Y méteme la mano en el costado, para que no seas incrédulo, sino creyente». «Señor mío y Dios mío», le respondió Tomás, «has creído en mí porque me viste. Benditos los que sin verme han creído». Los discípulos de Jesús lo vieron realizar muchos otros milagros, aparte de los que les he relatado en este libro. Estos se los he narrado para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él obtengan la vida. Amén. Retomando el tema, conferencista apóstol Pablo. Temas: la esencia de Dios. Advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias. Cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y les dije, escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno, y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor y Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza, y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo, en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, porque con Cristo fuisteis sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no vale para nada, porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Sabbat? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Sabbat. Pero os conozco y por eso os digo, Cristo como es Él quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por el que queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Y por eso también debería existir una ceremonia de sacrificio, pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas? A pesar de que fui, antes de mi convocación, un sirviente y esclavo del templo mucho más bribón de lo que vosotros jamás fuisteis. Pero ahora quiero deciros, cuando durante mi viaje a Damasco, para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia, porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que enceguecer con el fin de perder todo lo que es del mundo, antes de poder ser apenas
uno de sus esclavos más insignificantes. ¿Pero por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo y para que pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas, pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Pero ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que queréis dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso os pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia? Por eso, abandonad todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó, porque estuvisteis muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz, una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos, pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo, en el del juicio y en el de la muerte. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte, para reemplazar vuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? Oh necios, ciegos de toda necedad, vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ¿ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte? ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte, y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros podáis caminar en honra. Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia, y junto con él la llevó a la cruz. Oh vosotros vivificados en Cristo, ¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo querráis entregaros a la muerte? Ahora, ¿con qué debo compararos? Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Sí, vosotros sois como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? ¿No correrá ella dentro de su habitación de un lado a otro, impulsado por el ardor de su carne?
para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra a aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente? Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca, y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en la mayor miseria. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberíais esperarle, pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio, y queréis coquetear con el mundo por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio, de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilónicas. Amén. Dios no habita en templos muertos de piedra. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. Transfórmame, Jesús, con tu espíritu. Transfórmame, Jesús, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Jesús. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Gracias por acompañarme. Déjate llenar por el Espíritu.